Ya no quería hacer la guardia contra incendios. Esa es la parte que no digo en voz alta, porque suena quejica. Como si me estuviera quejando de un trabajo por el que 100 personas se matarían, solo en una torre, que te paguen por mirar árboles y atardeceres, turno, tranquilo, horas extras, fáciles. A la gente le encanta la idea. La realidad es que la tranquilidad se te mete dentro. No el tipo de tranquilidad buena. El tipo que te hace escuchar tus propios pensamientos con demasiada claridad, el tipo que hace que cada pequeño sonido parezca una pregunta. Para mi tercera temporada, empecé a hacer cositas solo para demostrar que todavía existía. Hablar conmigo mismo. Dejar la radio encendida bajito incluso cuando la central no llamaba. Caminar por la pasarela alrededor de la cabaña cada hora y revisar los mismos tornillos que había revisado una hora antes. Así que cuando el distrito me ofreció un traslado a otra torre, nuevo bosque, nueva zona de cobertura, nuevo comienzo, dije que sí demasiado rápido. Cualquier cosa para salir del bucle de la costumbre. Tampoco lo enmarcaron como un favor. Lo llamaron cobertura temporal. Falta de personal. Demasiada gente de baja por enfermedad, un par de baja por lesiones y un puesto en la torre vacante porque nadie quería la asignación después de que el último tipo se fuera antes. Así es como lo pusieron en el correo electrónico. Sin detalles. Solo una línea vacía donde debería haber estado la explicación. Lo llamaron Torre 12 en el papeleo. Allá afuera, era solo una forma flaca en una cresta, clavada por encima de la línea de árboles como un cigarrillo que se consume. Conduje a última hora de la mañana con mi equipo traqueteando en la parte trasera de la camioneta, una bolsa de lona, una hielera, una silla de camping barata, la radio que me dieron y un mapa de papel que parecía que se imprimió antes de que existieran los teléfonos inteligentes. Cuando empiezas la guardia contra incendios, hay un guión que te dan. Lo básico. No te salgas del sendero. No camines solo. No te relaciones con excursionistas desconocidos. Informa cualquier cosa sospechosa. Confía en tu entrenamiento. No tienen una sección para cómo no perder la cabeza cuando eres la única voz humana que escuchas durante días. Eso es lo que estaba tratando de evitar. Se accedía a la torre por un camino de servicio que se convirtió en una pista de tierra que se convirtió en algo que solo llamarías camino si fueras generoso. El último medio kilómetro, podía sentir cada roca a través de las llantas. Los pinos se inclinaban. El mundo se estrechaba. La torre en sí tenía una pequeña cabaña en la base, más como un cobertizo con una cama, y escaleras que subían al cielo, la plataforma superior encerrada por ventanas en los 4 lados. Un pequeño faro en un mar verde. No había nadie esperándome. Ningún guardabosques de relevo. Ningún bienvenido. Solo una nota sujeta al interior de la puerta de la cabaña. Llaves debajo de la taza. Generador probado. Agua en el tanque. Control de radio a las 1800. D. Abrí la cabaña, dejé mis cosas y me quedé en la puerta escuchando. Nada se movía excepto los árboles. Debería haber sentido alivio. En cambio, se sintió como si me hubieran dejado en una habitación vacía y me diera cuenta de que la puerta se había cerrado silenciosamente detrás de mí. Hice la rutina. Inventario. Control de radio. Generador. El buscador de incendios en la torre todavía nivelado. Binoculares en el cajón. Registros en una carpeta con un bolígrafo sujeto con una cuerda como una cadena de banco. Luego, como siempre he sido el tipo de persona que llena el silencio con acción, salí a caminar. Ni siquiera fue una caminata de verdad. Más bien estirar las piernas, familiarizarme con la zona. La torre estaba en una cresta con un sendero circular que rodeaba la madera alta antes de bajar a los bosques más bajos y densos. Me dije que iría 1 kilómetro y volvería. Llegué unos 15 minutos antes de ver la primera prenda. Una sudadera con capucha. Gris, húmeda en los puños, enganchada en una rama baja como si la hubieran tirado allí. La tela estaba estirada en los hombros como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. Me detuve y me quedé mirando. Mi primer pensamiento fue basura. Turistas. Adolescentes. La gente deja basura por todas partes. Luego miré más de cerca y vi que no era vieja. No estaba decolorada por el sol. No estaba rasgada por el tiempo. Parecía, recién colocada.
como si todavía recordara la forma de un cuerpo. Me acerqué y revisé el suelo alrededor del árbol. No había huellas que pudiera distinguir. El suelo estaba seco y compactado. Las agujas de pino lo ocultaban todo. No la toqué. No quería. Tomé una nota mental de la ubicación y seguí caminando. 200 metros después, había una zapatilla. Una. Solo una. Estaba en el sendero como si alguien la hubiera dejado cuidadosamente, con la punta hacia abajo, los cordones aún atados. Fue entonces cuando se me apretó el estómago. La gente pierde los zapatos a toda prisa. Los zapatos no se caen solos. A menos que algo ande mal. Seguí moviéndome, diciéndome que lo marcaría e informaría más tarde cuando tuviera más información. Esa voz racional duró hasta que encontré la camisa. Era una camisa blanca abotonada, del tipo que alguien usa para ir a la oficina. Estaba sobre una roca justo al lado del sendero, con las mangas colgando como brazos. Faltaban los botones. No rasgados. Faltantes. Como si alguien los hubiera quitado en pánico. Sentí que se me erizaba el vello de los brazos. Miré a mi alrededor, escaneando entre los árboles. Y por un segundo, solo un segundo, pensé que vi movimiento muy atrás en la madera. No un animal que se lanza. No un pájaro. Algo alto cambiando su peso, como si hubiera estado allí parado un rato y se hubiera cansado de quedarse quieto. Cuando me concentré, no había nada. Solo troncos y sombra. Mi cerebro trató de descartarlo. Mi cuerpo no. Me di la vuelta por donde vine. Luego escuché el grito. Era distante, pero lo suficientemente claro como para que mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Agudo, agudo y humano. Una mujer, tal vez. El tipo de grito que no es sorpresa, sino miedo. Sostenido, desigual al final como si la garganta de alguien ya hubiera estado gritando durante un rato. Me congelé. El bosque se quedó quieto de una manera que se sentía mal. Incluso los pájaros se callaron, como si también estuvieran escuchando. Esperé un segundo grito. No llegó. Empecé a moverme de todos modos, rápido pero controlado, siguiendo la dirección de donde parecía provenir el sonido. Ese es otro instinto estúpido, correr hacia los problemas porque tal vez puedas ayudar, porque eso es lo que hacen los guardabosques, porque no quieres ser la persona que escuchó un grito y se alejó. El sendero se hundía y se torcía. Los árboles se espesaron. El aire olía más húmedo aquí abajo, más tierra que pino. Me abrí paso entre la maleza y seguí escuchando. Nada. No hay pasos. No hay sollozos. No hay gritos ahogados. Solo mi propia respiración y el suave crujido de las agujas. Me detuve y escuché de nuevo, conteniendo la respiración hasta que me ardieron los pulmones. Silencio. Saqué la radio del cinturón y me la llevé a la boca. Central, aquí Torre 12. Me copia. La estática siseó de vuelta. Luego un clic. Torre 12, adelante. Escuchar una voz humana debería haberme calmado. No lo hizo. Escuché un grito, dije. Posible angustia de excursionista. Estoy en el sendero circular, en dirección sur-sureste de la torre. También estoy viendo ropa dispersa por el camino. Solicito orientación, posiblemente envíe una unidad. Hubo una pausa. No del tipo en el que alguien está pensando. Del tipo en el que la línea se siente abierta y vacía, como si tus palabras entraran en un pasillo y no hicieran eco. Luego, la central dijo, recibido, Torre 12. ¿Puedes confirmar la ubicación? Puedo dar coordenadas en un minuto. Negativo, dijo la central. Regresa a la torre. Eso llamó mi atención. Repite. Regresa a la torre, dijo la central de nuevo. El mismo tono. Demasiado plano. No te salgas del sendero. No te acerques a las voces. Me quedé mirando la radio. Se supone que los guardabosques no te dicen, no te acerques a las voces. Se supone que te decimos que te mantengas a salvo, sí, pero si escuchas a alguien gritar, respondes o pides refuerzos. Ese es el trabajo. ¿Hay un incidente activo en la zona?, pregunté. ¿Alguna persona desaparecida? ¿Algo que deba saber? Otra pausa. Luego,
regresa a la torre. Sin explicación. Se me secó la garganta. Central, identifícate. La radio siseó. Luego la voz volvió, un poco más baja, como si se acercara al micrófono. Regresa. Antes de que se vaya la luz. Apagué la transmisión y me quedé mirando los árboles. Eso estaba mal. Ese no era el procedimiento normal. Esa no era la conversación de la central. Me di la vuelta hacia la torre. Y fue entonces cuando lo vi. No al principio. No como una forma clara. Solo, una cosa mal entre dos troncos a unos 20 metros del sendero. La forma en que las sombras se veían más pesadas en un lugar. La forma en que mis ojos seguían deslizándose hacia él incluso cuando intentaba enfocarme en otra parte. Me detuve, lentamente, y lo miré directamente. Dos ojos captaron la luz. No reflectantes como un ciervo. No amplios como un búho. Planos. Puestos hacia adelante. Mirando como mira una persona. Me quedé allí demasiado tiempo, tratando de convencerme de que era un oso. Un gato grande. Un excursionista agachado siendo raro. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante, lo suficiente para que pudiera ver más de él. Era alto. Demasiado alto para la forma en que se movía. Sus hombros subían y bajaban como si estuviera respirando lento, controlado. La cabeza estaba mal, alargada, y el cuello parecía plegarse sobre sí mismo como si no tuviera las articulaciones correctas. Y no parpadeaba. Eso es lo que me atrapó. Esa mirada constante e ininterrumpida, como si no necesitara parpadear porque no era una cosa viva de la forma en que yo entendía las cosas vivas. Como si parpadear fuera un hábito para las criaturas que se cansan. Nos miramos a los ojos. Y mantuvo mi mirada como si estuviera haciendo algo con ella. Como si estuviera esperando que algo cambiara en mi rostro. Intenté apartar la mirada y no pude. Mi cuerpo se sintió inmovilizado por esa mirada. Mis manos comenzaron a sudar tanto que se me resbaló el agarre de la radio. El aire a su alrededor también parecía mal, sutil, pero mal, como si el espacio cerca de su cuerpo estuviera ligeramente desenfocado, como la bruma de calor sobre el asfalto, aunque el día fuera fresco. Luego, sin previo aviso, la boca de la cosa se abrió. No rugió. Chirrió. Un sonido tan agudo y crudo que me atravesó como un alambre. Comenzó alto, se convirtió en un trino húmedo y traqueteante, luego cayó en un gruñido bajo y vibrante que sentí en los dientes. El bosque no solo se quedó en silencio. Sintieron que retrocedían. La cosa giró la cabeza hacia un lado, como si escuchara algo que yo no podía oír, y luego se movió. No corrió como un animal. Se movió como si supiera exactamente dónde estaba el suelo sin mirar, pisando entre las raíces sin dudarlo, deslizándose de un árbol a otro. Y luego se fue. Me quedé allí temblando, esperando que volviera y me atacara. No lo hizo. Eso lo empeoró. Porque si me quería, podría haberme llevado en ese mismo momento. En cambio, se fue como si hubiera tomado una decisión. Empecé a caminar rápido hacia la torre, sin correr, porque correr hace ruido, y el ruido en el bosque es como sangrar en el agua. Mantuve la cabeza en movimiento, escaneando a izquierda y derecha, tratando de captar el movimiento. Cada ramita rota hacía que mis hombros saltaran. Cada ráfaga de viento sonaba como si alguien susurrara mi nombre con una voz que casi encajaba. Cuando me acerqué a la cresta, los árboles se aclararon un poco y pude ver más cielo a través del dosel. La luz estaba cambiando. La tarde se inclinaba hacia la noche. Las sombras se alargaron y el mundo comenzó a enfriarse. Me dije, vuelve, encierra, llama, espera refuerzos. Luego escuché a alguien tratando de llamar mi atención. Oye. Vino de mi derecha, lo suficientemente cerca como para que me asustara. La voz de un hombre. Volumen normal, como si alguien te llamara desde el otro lado de una habitación. Me congelé a medio paso. La voz volvió a llamar, un poco más lejos ahora. Oye. Por aquí. Sonaba, familiar de esa manera genérica que pueden tener todas las voces, como si estuviera moldeada para encajar en mis expectativas. No respondí. Levanté la radio. Central, dije, presionando transmitir. Tengo. Estática. Sin clic. Sin respuesta.
Solo un silbido vacío. Solté el botón. Lo intenté de nuevo. Nada. La voz volvió a llamar, más urgente. Guardabosques. Por favor. Miré hacia donde venía. Árboles. Maleza. Una pequeña depresión en el suelo como un viejo lavado. Ninguna persona. Ningún movimiento. Di un paso hacia él, luego me detuve. La central me había dicho que no me acercara a las voces. No quería admitir cuánto sentido tenía esa frase ahora. Aún así, ¿y si fuera real? ¿Y si alguien estuviera herido? ¿Y si me alejara y luego descubriera que ignoré a alguien que necesitaba ayuda? Ese gancho de culpa es peligroso. Te hace moverte cuando no deberías. ¿Dónde estás?, llamé, manteniendo la voz plana. La respuesta llegó al instante. Aquí mismo. No desde la depresión. Desde detrás de mí. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Me di la vuelta. Nada. Luego lo vi, solo un destello entre los troncos, como una sombra que se desliza de un árbol a otro. Los mismos ojos planos, ahora más cerca, bajos en el suelo como si se hubiera agachado. Y la voz volvió, más suave, justo al borde de la audición. Solo ven aquí. Retrocedí, lento. Mi bota golpeó algo en el sendero. Miré hacia abajo. Una prenda. Una chaqueta esta vez. Verde oscuro. Verde de guardabosques. Por un segundo, mi cerebro se negó a entender lo que estaba viendo. Luego reconocí el parche del hombro, de estilo más antiguo, descolorido. No el mío. De alguien más. Sentí que el frío se extendía por mi pecho. La voz volvió a llamar, y esta vez cambió. Cambió el tono, probando algo nuevo, como si estuviera probando lo que me hacía temblar. Ayuda. La palabra sonaba como una mujer ahora. Delgada. Forzada. Miré hacia arriba y vi movimiento entre los árboles de nuevo. Dos formas. No una forma, pero moviéndose de una manera que sugería que podría estar en cualquier lugar, como si mis ojos no pudieran retenerla. Luego la cosa salió lo suficiente para que viera su contorno completo por primera vez. Era más alto de lo que había pensado. Extremidades largas, demasiado largas, codos doblándose en la dirección equivocada por un segundo antes de encajar en su lugar. Su pecho era estrecho y alto como un ciervo hambriento, pero la postura era casi humana, con los hombros echados hacia adelante como si estuviera tratando de imitar la forma en que nos paramos. Su cabeza estaba mal. No cuernos, no un cráneo como en las historias. Algo despojado y estirado, la cara demasiado larga, la boca retraída en algo que podría haber sido una sonrisa si no estuviera llena de oscuridad. Pero lo que me hizo dar una voltereta en el estómago no fue la boca. Fue la forma en que se quedó demasiado quieto de nuevo, como si me estuviera dejando verlo a propósito. Como si quisiera que entendiera que no estaba detectando vida silvestre. Me estaba mostrando algo. Me miró de nuevo. Y por un segundo, me di cuenta de que podía ver la ropa que había dejado atrás de una manera diferente, no como un rastro que encontré por accidente, sino como marcadores. Como migas de pan que alguien más había puesto para que yo caminara en cierta dirección. Luego se abalanzó. Rápido. Sin previo aviso. Sin gracia acechante. Solo una ráfaga repentina que convirtió el espacio entre nosotros en nada. Corrí. No la caminata controlada de antes. Correr de verdad. Adrenalina vertiéndose en mis piernas como gasolina. Las ramas se rompieron en mis brazos. La maleza me desgarró los pantalones. No me importó. Solo me importaba la distancia y no caerme. Detrás de mí, el chillido golpeó de nuevo, más cerca, mezclado con el sonido de algo que atravesaba la maleza sin disminuir la velocidad. No miré atrás. Mirar atrás es como tropezar. El sendero se torció y subió. Reconocí la pendiente ahora, el tirón hacia la cresta. La torre debería haber estado delante, tal vez 10 minutos si no moría primero. Algo rozó mi mochila con la fuerza suficiente para tirarme hacia un lado. No una rama. No el viento. Una mano. Se enganchó a la tela y tiró. Sentí que la correa se sacudía. Tropecé, me agarré y escuché la respiración de la cosa, una inhalación húmeda, justo detrás de mi oreja.
Balanceé el codo hacia atrás a ciegas. Golpeé algo duro y óseo. Siseó, un sonido como vapor, y luego estaba sobre mí. Me rozó la espalda con algo afilado. El dolor se encendió caliente e inmediato, como si alguien arrastrara una fila de anzuelos desde mi omóplato hasta mis costillas. Mi camisa se rasgó. El aire frío golpeó la piel en carne viva debajo e hizo que mi visión chispeara. Grité, y ese sonido me enfadó porque era exactamente lo que quería. Seguí corriendo de todos modos, con los dientes apretados con tanta fuerza que me dolía la mandíbula. La torre apareció entre los árboles, delgadas patas de metal, el techo de la cabaña atrapando la última luz dorada. Parecía irreal, como algo dibujado en una postal. Llegué al claro en la base de la torre y casi tropiezo con mis propios pies. Agarré la primera barandilla de la escalera y me subí 2 escalones a la vez, con las botas golpeando el metal. Detrás de mí, el chillido golpeó de nuevo, furioso ahora, y escuché a la cosa golpear las escaleras. Toda la estructura se estremeció. No me detuve. Subí hasta que me ardieron los pulmones y sentí que la espalda me goteaba calor por la columna vertebral. A mitad de camino, me arriesgué a echar un vistazo hacia abajo. Estaba allí en la base, mirando hacia arriba. En la puesta de sol inclinada, sus ojos no solo reflejaban. Parecían, fijos. Como agujeros perforados en el mundo. No subió. Solo se quedó mirando mientras yo subía más alto. Como si supiera que eventualmente tendría que bajar. Llegué a la plataforma, tanteé la llave en la cerradura con las manos temblorosas y abrí la puerta de la torre. La cerré de golpe detrás de mí y eché el cerrojo. Luego me apoyé contra ella, jadeando, tratando de no desmayarme por el dolor de espalda. Por la ventana, lo vi alejarse entre los árboles. No corriendo. No en pánico. Yéndose, lento y controlado, como si ya hubiera terminado por ahora. Como si hubiera aprendido lo que necesitaba. Mi radio crujió. Un clic. Luego la voz entró, tranquila de nuevo, demasiado tranquila. Bien, dijo. Regresaste. Me quedé mirando la radio como si fuera una serpiente. ¿Quién eres?, susurré. La voz respondió sin dudarlo. Central. Luego, más suave, casi divertido. No salgas después del anochecer. Y la línea se cortó. Miré hacia el horizonte. El sol se estaba poniendo detrás de la cresta. El bosque debajo de la torre ya se estaba volviendo negro. Me apreté la mano temblorosa en la espalda y sentí humedad. Sangre, caliente bajo mi palma. Abajo, en algún lugar entre los árboles, algo se movía fuera de la vista. Sin prisas. Esperando. Forcé mi pulgar hacia abajo en la radio de nuevo, con más fuerza esta vez, hasta que se me puso blanco el nudillo. Central, dije, con la voz temblorosa. Aquí Torre 12. Me atacaron. Necesito ayuda inmediata. Estática. Luego, finalmente, otro clic. Una voz diferente esta vez. Más real. Aliento en el micrófono. Papel moviéndose en el fondo. Torre 12, recibido. Quédese adentro. Otro guardabosques está en camino hacia usted ahora. ETA aproximadamente 40 minutos. Mantenga su línea abierta. La esperanza me golpeó con tanta fuerza que me ardieron los ojos. Miré por la ventana de nuevo. La línea de árboles era solo un borde oscuro ahora, y la última luz se había ido de los troncos. Por un momento, volví a ver esos ojos planos, bajos en la sombra, mirando la torre como si estuviera mirando un reloj. Y luego se deslizaron fuera de la vista. Como si tuviera tiempo. Como si pudiera esperar. Y como si 40 minutos fuera mucho, mucho tiempo.